Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que están conectados con nosotros a esta hora. Es una segunda edición de En Directo con Rafael Ramírez para conversar un poco sobre el artículo que el ministro del comandante Chávez en materia petrolera escribió el pasado domingo, pero hoy quisiéramos abordar otros temas de la actualidad nacional, del acontecer político nacional, que de verdad nos han llamado muchísimo la atención. Muy buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes, saludos por allá, mi patria querida, saludos a todos. Bueno, como estaba refiriendo hace un segundito, obviamente queremos conversar un poco sobre el artículo publicado el domingo pasado, justamente donde hablaba sobre el tema de la represión contra los trabajadores, tanto de PDVSA como los de la administración pública en general, ¿no? Porque es la represión, es la censura impuesta, el miedo que se ha impuesto en la población que impiden algún tipo de sublevación, algún tipo de protesta contra el gobierno y pues sus políticas neoliberales que están azotando fuertemente. Coméntenos un poco sobre el artículo escrito la semana pasada. Sí, bueno, gracias. Mira, básicamente la idea fundamental es poder identificar hacia dónde está dirigida la violencia y la represión del gobierno actual y cuál es su motivación. Este gobierno está imponiendo poco a poco al pueblo un paquetazo de derecha. Es decir, luego de la muerte del presidente Chávez, el gobierno de Maduro se ha dedicado a dar un viraje, un golpe de timón, pero hacia la derecha, que ha significado desmontar y destruir el legado del presidente Chávez para poner en funcionamiento algo que ellos siempre predicaban, que era el chavismo sin Chávez, es decir, quitarle a Chávez su contenido revolucionario y retroceder nuestro sistema económico, político y social nuevamente a un sistema capitalista muy atrasado, más dependiente que nunca y sobre todo basado en la explotación de nuestros recursos naturales. Maduro aboga por la eliminación del modelo rentista petrolero, pero lo que ha hecho es exacerbar la extracción de nuestros recursos minerales, por ejemplo, en el arco minero. Ahora, el desmontaje de ese sistema económico-social que había instalado el presidente Chávez, por supuesto que requiere de la violencia. Y entonces hay dos niveles de violencia. Bueno, hay tres realmente. Uno que tuvo que ver con la violencia política, donde, bueno, se disputaban el poder las dos fracciones de la derecha. Esa fue muy cruenta, tuvo más de 130 muertos por hechos de violencia en la calle. Pero a lo que me estoy refiriendo es a dos violencias, digamos, contra el propio sector chavista. Uno es contra el sector popular, es decir, el pueblo humilde, el pueblo de los barrios y los campos, que han sido sometidos a una acción de una especie de limpieza, le pongo comillas, que han ejercido los organismos parapoliciales y paramilitares del gobierno, como el FAES, por ejemplo, el CONAS y otras fuerzas represivas, donde, bueno, solo en el caso del FAES, la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, pudo documentar 5.800 muertes, ejecuciones extrajudiciales, lo cual significa que estos cuerpos de hombres enmascarados que están orientados a producir el terror en nuestras zonas pobres, bueno, han estado administrando ellos una pena de muerte que por supuesto es ilegal. Entonces, ese es el tipo de violencia hacia el pueblo. En el artículo me refería también a la violencia contra los trabajadores, porque por supuesto, para privatizar las empresas del Estado, para cederlas a los privados o sencillamente para entregarlas como hicieron con los abastos bicentenarios, que lo entregaron a los bodegones, que ahorita están muy de moda, bueno, el gobierno tenía que reprimir a los trabajadores. Y es lo que ha pasado tanto en PDVSA como en las empresas básicas, como en muchas empresas del Estado venezolano y de la administración pública que han estado sujetos a una política básicamente de miedo, represión, para evitar la protesta de los trabajadores y para evitar que estos se pronuncien en contra de lo que está haciendo el gobierno con las empresas estatales.
Pero esto también se suma, bueno, y es una opinión bastante personal, el hecho de que el mismo paquete económico, las mismas desmedidas que el gobierno ha tomado, porque obviamente las supuestas medidas económicas son solo pañitos de agua caliente para calmar una situación que de verdad es cada vez más caótica, y es la imposición a través de la economía del vivir difícil, de no poder tener acceso a las comidas, a los alimentos, a los medicamentos, y eso también genera en la gente como una desmotivación, un cansancio ante la lucha, porque ya lo cotidiano es bastante difícil en Venezuela. Sí, efectivamente, Maduro estuvo dando bandazos entre qué modelo tomar, hasta que finalmente, en agosto del año 2018, efectivamente hizo un anuncio de medidas económicas que eran todos de corte monetarista y eran con una clara orientación de derecha. Muy pocos compañeros o personas en Venezuela se han puesto a analizar que la consigna de déficit fiscal cero fue la misma consigna de Macri en su paquetazo económico. Es decir, eso significa que el gobierno se propuso como meta disminuir lo que ellos llaman los costos laborales en el Estado venezolano de la administración pública. Eso lo hizo Maduro, el equipo económico de Maduro, por la vía de la mega devaluación. Pocos trabajadores, bueno, algunos sindicatos lo han denunciado, cuando Maduro crea el Bolívar soberano, que ya sufrió una devaluación terrible. Nosotros hemos dicho una devaluación más del 76.000%, bueno, lo han dicho los estudiosos del tema. Maduro lo que estaba haciendo era convertir los derechos laborales, las prestaciones sociales, en sal y agua. Eso lo hizo Caldera en su momento y hubo una tripartita, estaba Teodoro Pekov en Codiplan, pero Maduro lo hizo como siempre de manera violenta y de manera arbitraria. No se discutió en ninguna parte. De la noche a la mañana, los trabajadores pasaron, cuando estaba el presidente Chávez, el sueldo mínimo mensual era de $700 al mes, era el más alto de la región. Ahora pasamos a un sueldo mensual de $3,3 al mes. Entonces, ¿cuál es el discurso de Maduro para los privados? Vengan al país, vengan a las inversiones. No solamente le aprobamos las leyes de inversiones extranjeras en la Asamblea Constituyente, sino que eliminamos lo que ellos llaman las cargas sociales, laborales de los trabajadores. Al mismo tiempo, ellos se dedicaron a través del Ministerio de Planificación a desconocer las ventajas y los beneficios laborales que habían obtenido los trabajadores en distintos años de convenciones colectivas e imponer unas tablas para la administración pública, bueno, que han convertido los salarios en la administración pública en una cosa paupérrima, muy poco. Por ahí escribía yo que un profesor titular de una universidad en Venezuela gana solo $9 y que un ingeniero de PDVSA gana $6. Es decir, han eliminado cualquier beneficio en el área laboral, lo cual viola el carácter de progresividad de los derechos laborales que están establecidos en la Constitución. Es decir, es inconstitucional. Pero eso demuestra que el tan cacareado gobierno del presidente Obrero no es más que un gobierno a favor de las élites, llamen como se llamen, pero son las nuevas élites que así están haciéndose dueños del país. Se parece mucho a lo que pasó en la Rusia cuando cayó el bloque soviético, donde el gobierno del Boris Yeltsin, los antiguos burócratas del Partido Comunista se hicieron dueños de ese país y se repartieron todas las empresas. Para ello necesitan reprimir a los trabajadores. Completamente. Quisiera tocar ahora un tema que esta semana, bueno, apenas el día de ayer, el presidente Maduro tuvo una reunión en la campiña para decretar una emergencia energética. Llaman poderosamente la atención que es una emergencia energética que el mismo gobierno ha provocado y que entonces ahora intentan o por ejemplo hacen creer a la gente que ahora sí van a meterle la mano a PDVSA, que van a recuperar el estándar de la industria. ¿Qué opinión le merece esta reunión si tuvo la oportunidad de escuchar algo al respecto? Bueno, más que la oportunidad, hay que preguntarse si uno tiene el estómago, ¿no? Para a escuchar a Maduro en sus
arranques histéricos, ¿no? Lo primero es que Maduro exhuma el mismo un odio hacia PDVSA tremendo. Es increíble, va a ser un fenómeno para estudiar en el futuro, en la historia. Habrá muchas cosas que estudiar de Maduro para entender cómo es posible tanta incapacidad y tanta maldad. Pero cómo Maduro desarrolló ese odio hacia PDVSA. Es un odio que tiene un poco un origen en una posición como de lumpen marginal, pero además un cúmulo de frustraciones y falta de estudios, algo que no tiene sentido. Pero bueno, el acto fue aderezado primero por una nueva avalancha de descalificaciones, insultos, por supuesto están dirigidos hacia los trabajadores de la nueva PDVSA, hacia mí como el ministro de Chávez durante 12 años. Bueno, y luego ahora está empeñado en trastocar la historia, ¿no? Primero, que utiliza el nombre de nuestro querido Ali Rodríguez para arriba y para abajo porque Ali está muerto. Es como hacen con Chávez, ¿no? Entonces, estando Ali muerto, ahora Nicolás Maduro lo usa para ponerle el nombre a cualquier barbaridad. Segundo, que, bueno, está mintiendo descaradamente porque todos recordamos que el tema de PDVSA Roja Rojita sucedió en una coyuntura muy específica y después de un video mío hablando con los trabajadores donde intentaron hacerme daño, y más bien el Rojo Rojito se convirtió en una consigna del movimiento chavista a partir del año 2006 para las elecciones presidenciales, el año 2007. Pero bueno, aparte de eso, de esos detalles que tienen que ver más con el odio a Maduro, un odio peligroso, porque él es el presidente, él tiene a su servicio el CONAS, el SEBIN, toda la fiscalía, el fiscal asesino, todo. Quitando eso, obviamente lo que Maduro está es reconociendo, o sea, está reaccionando sin reconocer a su propio fracaso. La gran frustración de Maduro y todos sus equipos de incapaces es que no tienen la capacidad ni la voluntad política para restablecer la producción de PDVSA. Y para esto hay que ir a los números. Maduro ya tiene 6 años en el gobierno. Mira, Chávez tuvo 12, ya Maduro lleva 6 años. Y en 6 años destruyó a la principal empresa de Venezuela y la quinta empresa petrolera más importante del país. Y la destruyó él. Él no le puede echar la culpa a las sanciones, mucho menos al tema de la corrupción, porque él es el primer corrupto. Tampoco le puede echar la culpa a la conspiración. No, fue él, fueron sus decisiones, fue su empeño. Arrasó con PDVSA, metió preso a todos nuestros muchachos y nuestros gerentes. Más de 100 trabajadores siguen presos, secuestrados, sin juicio. Me persiguió a mí, dijo de todo. Bueno, puso 7 juntas directivas, militarizó la empresa y ellos no reaccionan, no dan resultados. De los 3 millones de barriles días de petróleo que nosotros estábamos produciendo en el año 2013, hoy Maduro a duras penas produce 700.000 barriles días de petróleo. No hay gasolina, no hay gas, nuestras refinerías están paradas, las instalaciones petroleras están abandonadas, el lago es un caos y Maduro lo que está es privatizando la industria. Ahorita el país, de la producción que tiene entre 700 y 650.000 barriles, son los privados los que producen 500.000 barriles de ese petróleo. Es decir, Maduro ha entregado de facto la industria petrolera a los privados. Hoy día declara una emergencia, bueno, de una crisis provocada por él. Él quiere cambiar a todo el mundo, pero no se cambia él. No cambia a su gente. Son los mismos personajes que él los va reciclando. Lo que ha hecho ahorita es militarizar aún más la empresa. Ahora eso está lleno de generales. Podrían aprovechar de hacer alguna fiesta militar o algo así. Eso así no va a funcionar. Está llena de generales y está llena de sindicalistas corruptos que no van a dar la cara por los trabajadores que son responsables de lo que ha pasado en PDVSA. Entonces es un acto muy triste. Por cierto que ahora, antes
la campiña cuando iba Chávez, eso era una oportunidad para que todos los trabajadores vieran a Chávez. Ahora cuando va Maduro, desocupan la campiña, le tienen miedo a los trabajadores de PDVSA y llenan el auditorio con sus acólitos y con la gente de Chamba Juvenil. Es muy triste, ¿no? Es como, yo no sé, ustedes eran muy chiquitos, pero había un programa que se llamaba Sábado Sensacional, donde llevaban a la gente a un sitio para que aplaudiera, ¿no? Eso es lo que hace Maduro, es un acto triste, pero de mucha irresponsabilidad. Bueno, y es la estocada final contra nuestra querida PDVSA. Maduro arremete contra PDVSA Roja Rojita porque era la PDVSA del pueblo. Yo creo que Maduro realmente en su ser interior odia a Chávez y odia toda la obra de Chávez. Fíjate que cuando él arremete contra PDVSA Roja Rojita y arremete en contra mía, está olvidando, bueno, que yo fui el ministro de Chávez, yo no fui el ministro de ningún otro presidente, fui de Chávez por 12 años y que la PDVSA Roja Rojita fue una obra de Chávez. Bueno, la destruyó, es muy triste lo que ha pasado ahí. La destruyó y como usted bien lo dice, pues enarbola la bandera de que hubo corrupción cuando el gobierno del comandante Chávez lo reafirma en cada acto. Obviamente no lo dice tácitamente que fue el quien probablemente estuvo involucrado, pero dice que la gestión de la PDVSA Roja Rojita está asignada por la corrupción, entonces está involucrando al comandante Chávez en cosas que no sucedieron. En realidad, la destrucción de PDVSA es en manos de Maduro y todos los trabajadores lo saben, es una tristeza, es una desolación la que se vive diariamente en la industria. Y justamente sobre lo que usted estaba comentando, que se ocupan la campaña de actos, me llama poderosamente la atención que hay algunos conocidos que me comentan que los actos de Maduro no se transmiten en vivo. Entonces, obviamente es como ese temor a enfrentarse a la gente, ese temor al qué dirán, ese temor a la forma en la que pueda reaccionar la gente que está presente en el acto cuando él se dirige al país. Claro, yo tenía gente que estaba dentro y que me estaba reportando las barbaridades y cómo Maduro se descompone cuando entra PDVSA, ¿no? Yo creo que Maduro estaría feliz si PDVSA estuviera en manos del ExxonMobil o alguna transnacional, así como está feliz la dolarización, que tengamos dólares en vez de bolívares, va a estar feliz si la PDVSA la toman las transnacionales, pero no los vamos a dejar, ¿sabes? Yo en el artículo que hice sobre los obreros llamaba la atención también, bueno, que más allá de la denuncia, porque además denuncié que había una cantidad increíble de trabajadores presos, inclusive en tribunales militares, bueno, yo creo que son los trabajadores los que están llamados a asumir la posición de vanguardia al frente de las luchas del pueblo venezolano, incluso los factores revolucionarios, los que quedan de la ruina del pueblo patriótico o del PSV, tienen que salir a dar la cara, ¿no? Nosotros tenemos que impedir la privatización de PDVSA. Maduro tiene que asumir su responsabilidad, tiene que dejar el poder y son los trabajadores los únicos que pueden motorizar esta lucha. A ellos les corresponde, porque ellos son los que están al frente de la situación económica que se está viviendo en el país. Y bueno, y en el caso de los petroleros, es una clase petrolera, una clase obrera curtida en el combate contra el sabotaje petrolero, y en 12 años con Chávez de eso que Maduro odia tanto, que es la PDVSA Roja Rojita. Entonces yo creo que Maduro cada vez luce más desesperado, más arrinconado, más incapaz de darle respuestas al país y por supuesto es como una fiera que está arrinconada, tirará sus últimos pasos, pero definitivamente esto así no va para ningún lado. Puede ir a manos de la extrema derecha y será siempre culpa de Maduro. Lo que siempre hay que tener en claro es que hay oportunidad de rescatar la industria, que no debemos perder las esperanzas y, como usted bien lo dice, sumarnos a la lucha para que la situación en nuestro país cambie. Sí, yo lo he dicho, bueno, a mí me consulta mucha gente especialista del sector energético, ¿no? Son dos mensajes. Primero, el privado que se meta en esta piñata que tiene Maduro con PDVSA va a salir con las tablas en la cabeza porque todo eso que él está haciendo es ilegal y habrá que revertirlo, como hicimos en la apertura petrolera. Y lo segundo es que, bueno, nosotros no podemos permitir y no vamos a permitir que vendan nuestra principal empresa por ningún motivo. PDVSA es ahorita como si tú tuvieras, qué sé yo, un Sukhoi
o un Mercedes-Benz o una máquina poderosísima, un BMW sin caucho, sin asiento y sin batería y lo quieren vender como chatarra. No, PDVSA se va a recuperar como lo demostramos en el sabotaje petrolero, primero porque el petróleo está allí. Que estos sean unos incapaces no quiere decir que el petróleo se fumó, él está allí. Y nosotros tenemos la gente, se han ido muchos trabajadores, pero volverán porque todos estarán felices. Bueno, si son capaces de ir a trabajar a los Estados Unidos o al Golfo Pérsico, serán más felices de volver a trabajar en Monaga, en La Faja o en el Zulia. Es decir, eso se va a recuperar. Pero hay gente que dice, ah, no, esto está muy mal para comprarlo a precio gallina flaca, como están haciendo los sectores empresariales vinculados a Nicolás Maduro. No, todo esto lo pondremos en su sitio cuando volvamos al camino de Chávez, de la Constitución, y cuando los trabajadores vuelvan a tener la voz cantante en la conducción de nuestra industria petrolera. Muchísimas gracias, ministro. Nosotros nos despedimos entonces a esta hora. Recuerden, por favor, suscribirse en rafaelramirez.net, un blog donde el ministro Ramírez está escribiendo, donde siempre tiene documentos de interés sobre el acontecer político, sobre el acontecer nacional, y es importante sumarnos a las actividades que desde allí se realizan para comenzar a cambiar, para comenzar a organizarnos en función de perfilar un nuevo destino para nuestro país. Recuerden también las redes sociales, son R. Ramírez BE en Twitter, Rafael Ramírez BE en Instagram, y la idea es conectarnos y mantenernos en contacto para discutir sobre todos estos temas. Y nos vemos entonces en la próxima. Quería invitarlos a que por esas redes sociales, que todo está resumido en el blog rafaelramirez.net, y tengo mi correo rafael@rojorojito.org, donde me escriben y yo contesto. Pero estamos produciendo un grupo, bueno, de patriotas que me ayudan en esta tarea, algunos videos con información muy importante para que se puedan difundir. Pero además voy a comenzar a mostrar los documentos de Chávez, porque yo a Maduro lo voy a desenmascarar. Voy a desenmascarar toda esta farsa que se ha hecho en nombre del presidente Chávez y voy a demostrar que lo que está haciendo Maduro no tiene nada que ver con lo que pensaba Chávez. Yo tengo los documentos, los he guardado durante mucho tiempo, pero creo que es el momento de comenzar a mostrar esos documentos y les pido que estén atentos a nuestra plataforma de redes sociales. Ahora sí me despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya saben, estén bien pendientes por lo que sucede a través de rafaelramirez.net. A través de allí el ministro Ramírez va a estar haciendo unos anuncios bien importantes y comenzar a mostrar documentos del comandante Chávez que desenmascaran todo esto que está sucediendo en nuestro país. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros y será hasta una próxima oportunidad.